Entonces aquí ya empezamos a hacerlo pues al respecto. Bueno, vamos entonces en este momento a empezar pues ya lo que nuestra sesión y demás. Vamos a hacerla de aquí hasta pues 5:30. En el cual pues vamos a entrar a hablar sobre lo que es los principios y todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Ahora, todos los temas, y en esto yo quiero pues ser muy puntual con ustedes, y es el hecho de que todos los temas que vamos a tratar en este momento van a estar relacionados a lo que es nuestra tarea final, que es la entrega de la matriz de peligro. Recuerden que esta ya la hicimos el día de ayer, y por favor, si hay alguien de algún recuerden que la entrega pues se va a hacer ya el día viernes 22 de octubre de 2021, porque pues vamos a ver todo esto durante esta semana. Y por otro lado pues también vamos a tener muy en cuenta de que pues si hay el trabajo, aunque lo van a hacer con el proyecto del GAES, por favor para que lo tengan muy presente, va a ser en relación al proyecto del GAES, y lo van a hacer grupal. La entrega, o sea, el desarrollo, la ejecución va a ser grupal, pero la entrega es individual. Entonces, para que esto, digamos, ahí lo tengamos en cuenta. Pues esto, digamos, lo dejo así grabado dentro de esta sesión para que entonces lo tengamos en cuenta. Entonces, el proyecto es la matriz, esa es la entrega final. La matriz de peligros con los días, el documento Excel. Solo se va a emitir el formato Excel para esto. Y lo otro es que vamos entonces en ese sentido a entregar ese trabajo de manera individual, aunque lo desarrollen y lo ejecuten de manera grupal a través del proyecto formativo, es decir, de los GAES que ustedes están manejando. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener pues muy presente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento es lo siguiente, y es el hecho que cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, siempre va a estar relacionado principalmente a qué, a la prevención, y hacia eso va dirigido hacia la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales que se pueden presentar en el sitio de trabajo, es decir, en el lugar en donde tú desarrollas la actividad por la cual tú has sido contratado. Esto quiere decir que esas enfermedades, esos accidentes que se generan en Transmilenio, en un taxi, jugando en tu casa, pues no son enfermedades ni accidentes laborales. Las enfermedades laborales pues vienen a ser todas aquellas que se generan a partir de la actividad que tú desarrollas. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es a partir de allí en donde nosotros vamos a manejar esto. Ahora, esto viene eso es un concepto que se tiene desde el año 2004, en el cual se determinó a través de la decisión 584 de 2004. Entonces, bueno, permítame un segundito. Aquí, listo. Mi profe, ¿me puede regalar la palabra? Bueno, listo. Sí, voy a hacer entonces la pausa y entonces te la cedo a ti, profe. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos, niños. Es que no los veo conectados a todos y me preocupa porque esto es algo que les puedo decir, y es el hecho de que pues esto no, o sea, es algo que ustedes van a utilizar y que van a ver pues constantemente dentro de todas las empresas, independientemente de la labor. Entonces, por ende sí es necesario de que ustedes lo tomen y que lo miren a conciencia, porque miren, esto es como lo que siempre sucede. Usted es muy emocionado, se va a trabajar a una empresa, pues que lo llaman y demás, y resulta que pues como todo, pues desafortunadamente una de las debilidades que tiene el sector productivo, o sea, que tienen las empresas, es que algunas de ellas, y eso puede ser una de las empresas que usted le toque, no tienen procedimientos ni documentos pues establecidos de cómo hacer las cosas. Entonces, debido a eso, muchas veces
pues nosotros podemos pecar por podemos pecar por inocencia, por ingenuidad. Y este espacio que se les da a ustedes a nivel de seguridad y salud en el trabajo es precisamente para ello, para que ustedes entonces puedan tomar esa conciencia que ustedes no es que les dicen, ay venga, usted venga a tomar, ayúdeme a cambiar este bombillo, a poner los adornitos de Navidad y usted pues dice, no, pues usted cómo no se va a negar un favor. Y resulta que las condiciones que hay a nivel laboral son totalmente distintas. O sea, se los digo, porque a mí muchas veces, y esto digamos es lo que pasaba con lo digamos en la responsabilidad a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y era que a mí como me veían que yo no, o sea, que yo no llegaba y a mí nadie me daba órdenes, sino que yo era sentado ahí, entonces pensaban que yo no andaba haciendo nada. Y resulta que ahí me decían, no, que es que venga, que es que para cambiar un bombillito, que tal, y dice, no, ¿dónde está la persona contratada para ello? ¿Dónde está la persona que, para Navidad, una persona que tenga su permiso RETIE, que es para todo lo que es manejo de electricidad dentro de una empresa? Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, porque finalmente usted tiene que saber cuándo decir no, y porque realmente en las empresas, y en esto digamos yo se los digo, en las empresas hay ciertas situaciones en las que ustedes tienen que decir no. ¿Por qué? Porque el decir no puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, porque imagínese, a usted lo contratan para que realice un trabajo administrativo y entonces resulta que usted se puso a cambiar un bombillo y resulta que usted no sabía que esa instalación eléctrica estaba mal instalada y entonces usted va a cambiar un bombillo y puede ser muy curioso, entonces resulta que lo tomó la energía. Y entonces ¿qué pasa? Llega y entonces no, vaya diga que, que es que usted se accidentó en su casa. Y muchas cosas pasan. Entonces, por ende es bueno que ustedes lo tomen porque muchas veces a ustedes les puede pasar, porque lo he visto, pueden cometer muchísimos abusos como trabajadores. Y así como les puedo decir de que hay empresas muy buenas, también hay muchas empresas que no lo son tanto. Y por ende es necesario que ustedes conozcan cuáles son sus deberes, sus derechos a nivel de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Porque muchas de ellas puede ser que de pronto no tengan en cuenta estos aspectos. Entonces, por ende es necesario que ustedes tomen conciencia frente a esto y que pues le pongan mucha atención y que este tiempo que vamos a estar aquí lo invirtamos de una manera totalmente inteligente observando todo esto, porque esto puede ser la diferencia en la cual usted diga, ay, abusaron de mis derechos, abusaron de esto, y digamos, por ejemplo, que lleguen ustedes a cobrarle las dotaciones, a cobrarles a usted los elementos de protección personal. Aquí usted tiene que poner un dinero para que entonces vengan y limpien el baño de la empresa. Estos son ejemplos reales. Son ejemplos reales. Entonces, por ende, esto no es, como les decía, y ya pues con el tema de que pronto sí no, de que hay algunos que de pronto sí hoy que no contestaron presente a la lista de asistencia que tomó la profe. Es por ende, o sea, para que todos estemos atentos y lo hagamos en ese sentido, porque miren, así sea que lo que usted se dedique sea ingeniero, médico, abogado, el día de mañana usted sea mecatrónico, mecánico, cualquier labor, todas, absolutamente todas las labores tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta y que en ese sentido ustedes tienen que ser también esas personas que también no sigan ese círculo vicioso
de tolerar esas cosas que pues no hay que tolerar, por más necesidad que nosotros tengamos y demás. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente en una empresa, y esto es algo que ya con esto también voy empezando, la persona más importante en una empresa es usted. Y como es usted, usted tiene que cuidarse. Y usted tiene que hacer caso a lo que fue contratado. Seguridad y salud en el trabajo viene en eso. O sea, ¿cómo se previenen las enfermedades y los accidentes laborales? Pues ante todo y más que nada, haciendo caso a las recomendaciones que se deben tener en seguridad y salud. Y dos, no teniendo lo que se llama muchas veces, ay, tenga iniciativa propia, porque siempre va a perder. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces es como que, ay, no, que hay que colaborar en muchas cosas. Pues puede ser que sí, siempre y cuando no sean diferentes propias a las labores que yo estoy haciendo. Y a muchos no les gusta, a muchos empresarios, porque quieren es al trabajador vapor. Va por el agua, va por el tinto, va por la factura, va por el cliente, y es eso, les gusta mucho eso. Pero realmente, y se los digo, o sea, siendo una persona que al igual que ustedes, muchas veces, también, como muchas veces les ha tocado a ustedes, tengo escasez de muchas cosas. He tenido que también en mi vida pasar trabajos, aguantar hambre, caminar porque no tengo para un bus, igual que ustedes. Pero lo que puedo decirles, muchachos, es que nunca, nunca se ha tenido que pasar por... O sea, he dejado que pasen eso, por encima en ese sentido. Porque lo he visto muchas veces. He visto cómo se abusa de muchas veces de personas. Y obviamente es estudiando, pero también conociendo lo que son las normas en seguridad y salud. Y muchas veces le he tenido que decir a jefes, no lo hago. O no se lo entrego para cuando quiere, sino después. Porque es una forma también de decir, no le voy a quedar mal. No voy a poner mi palabra en juego diciéndole que lo tengo mañana cuando realmente no puedo hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas es que vamos a hacer esto. Y vamos a ver estos temas, y por eso yo le pido su concentración. Yo sé, como les decía el día de ayer, es difícil porque uno va y está el Facebook, está el WhatsApp, está el YouTube, yo lo sé y demás, pero vamos a hacer este esfuerzo, porque lo que yo voy a hacer aquí es darles este conocimiento de manera tal de que ustedes lo comprendan, porque esto tiene que ver con todo un universo que son las labores que se desarrollan en cualquier empresa, en cualquier actividad, o sea, llámelo construcción, lo que es el tema de transporte, cualquier sector de la economía. Entonces, hacia eso es lo que nosotros vamos. Inclusive de aquí usted puede también tener en casos, porque pasa de casos que pronto tenga un familiar o demás. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. Entonces vamos a mirar, esto digamos es lo que es la seguridad y la salud del trabajo, todas las actividades destinadas a qué, a prevenir las enfermedades y accidentes laborales, los que son por ocasión del trabajo. Entonces en eso en la jornada laboral, es decir, si usted entra a las 7 de la mañana y sale al almuerzo a la 1 de la tarde y vuelve de 2 a 5, pues ese es el espacio en donde lo va a contemplar. Entonces, de acuerdo a lo que decíamos, decisión 584 del 2004. Entonces, para tenerlo allí en cuenta. Pero resulta que todo esto tiene un origen. Resulta que la seguridad y la salud en el trabajo viene a tener orígenes desde lo que fue el desarrollo de la revolución industrial. O sea, la primera revolución industrial que hubo, y si ustedes recuerdan la clase de historia y de sociales, ustedes van a ver allí que existió una revolución industrial en el finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX en Inglaterra, que fue pues la invención de la máquina. Entonces, a partir de allí fue que se hizo más notorio esa necesidad de la seguridad y la salud en el trabajo en las empresas. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a accidentarse cuando y realmente pues eran cosas que se podían evitar, y se empezaron a accidentar y se empezaron a enfermar. Imagínate que llegaba una persona joven, vigorosa y de todo, y salía enfermo con un poco de cosas, y yo le decía, pero ¿cómo?
Y es a partir de lo que fue la revolución industrial, la primera. Ahorita, hoy en día, si ustedes no lo saben, estamos en la cuarta revolución industrial. Y para darles un repaso, primera, invención de la máquina. Segunda, la producción en serie, que fue principalmente llevada por Henry Ford. O sea, aquel el que inventó la chispa para prender los vehículos, porque pues el vehículo ya existía con Ford. Cuando empezó Henry Ford, él lo que inventó fue esa chispa, o sea, el encendido que uno le hace al vehículo, eso fue lo que él inventó y se volvió pues muy multimillonario con su modelo T. Y allí es en donde empezó que la producción en serie. Entonces ya no era producir 5 o 6, sino 5.000, 6.000, 7.000, así, esa producción en serie. Después entonces pasa, o sea, eso ya hay, digamos, ahí la segunda revolución industrial fue finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y a finales de este siglo tuvimos la tercera revolución industrial, que fue la de los computadores, que fue pues los padres, lo recordamos, Steve Jobs y Bill Gates. Entonces ellos fueron los padres de la tercera revolución industrial, que se caracterizó principalmente de tener una computadora personal. El hecho de que usted me esté escuchando en este momento y esté viendo esta imagen desde su casa o desde una parte, ya sea digamos a través de un equipo de cómputo, un portátil, una tablet o por un celular, significa que esa tercera revolución fue un éxito. Porque esto era impensable, en los 60 era impensable, o sea, toca tener una máquina así grande como un edificio para poder tener esto. Y de hecho, con menos tecnología que lo que estamos teniendo en un celular, el hombre fue a la luna, con menos tecnología. Entonces, todo esto, pues fue yendo y ya, digamos, tenemos que ya empezamos el siglo XXI y hacia el año 2010 a nuestros días, empezó y se está desarrollando hoy en día la cuarta revolución industrial, la revolución de las aplicaciones, YouTube, el TikTok, el Instagram, el Twitter, todo, todas estas, todas estas aplicaciones, e inclusive ya estamos es hacia también mirando algo que se está hablando posteriormente de lo que se llama ya la quinta revolución, que ya es hacia lo que vamos a llamar el desarrollo de inteligencia artificial. Y créanme, eso está allí nomás. O sea, eso no es algo que yo estoy como película de Volver al Futuro y demás, no. O sea, esto es real. Y las implicaciones que lleva va a ser que todos, de una u otra manera, aunque yo tenga un conocimiento, ya sea de abogado, de médico y demás, que tengamos que saber sobre la inteligencia artificial, cómo funciona. Inteligencia artificial básicamente es entender cómo funciona el cerebro y organizarlo a través de un lenguaje, o sea, a través de la programación, para poder entonces que se pueda realizar varias órdenes al tiempo. Entonces esto digamos se maneja, y de esto hay muchas películas que si usted de pronto por ahí las puede pescar, como Yo Robot, como lo que es el tema de el robot Chap y demás, que ya hablan sobre esto de inteligencia artificial. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que esto no es algo que ni es ciencia ficción, y dos, no es algo que está lejos, eso no es que ay, eso en 20, no, eso que ya se está viviendo. De hecho, miren, un detalle para seguir adelante con esto, y es ya China, imagínense que Estados Unidos está implementando toda la 5G, y aquí también las tecnologías de quinta generación, ¿no? Que es la unión, ya la integración de todas las tecnologías en una sola, cuando se llama eso que llama Internet de las Cosas, es la integración de todos los medios móviles en uno solo. O sea, que usted, como puede ver, usted programa, como yo les he visto, mire, programé una actividad en Calendar a través de su correo electrónico, le llega notificación a usted a través de su celular, ¿cierto? Esa es la Internet de las Cosas, la integración de todos los medios. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y eso lleva todo esto a que nosotros realicemos que la seguridad y la salud en el trabajo sea primordial. Uno, porque nos podemos en nuestro trabajo, pues sí, accidentar, porque pues esto es lo que pasaba siempre en las fábricas,
si no se toman las medidas necesarias, y dos, que se trata de practicarlas antes. O sea, ¿cuál es el propósito finalmente de Seguridad y Salud? Que sí, prevenirlas, prevenir esas enfermedades y esos accidentes antes. Cuando hablamos de prevenir no es cuando ya estoy sintiendo el dolor, sino que es antes. Por eso cuando yo les inicié el día de ayer, ¿con qué iniciamos? Con cuál es la posición adecuada con la que nosotros tenemos que ver estas sesiones. Puede ser que usted esté en su cama, puede ser que usted esté en este momento acostado. Yo no me interesa. O sea, es algo, pero realmente le puedo decir, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que hacer es sentado. Yo también puedo estar aquí acostado en la cama y mirando televisión y lo que sea, pero no, al contrario de eso, yo estoy en este momento sentado en una silla, como ustedes lo pudieron ver el día de ayer. Ahorita no lo hago porque necesito que ustedes vean esto y empieza de pronto a fallar el computador. Y ustedes, digamos, yo me siento en una silla, en una mesa, con el computador de forma adecuada, porque yo quiero proteger mi salud. Y por eso ustedes me veían derecho, no me veían hacia arriba, me veían era derecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta frente a la seguridad. Y las revoluciones industriales trajeron consigo la necesidad de tratar todas esas situaciones que pudieran generar enfermedades o accidentes en los trabajadores. O sea, aquí hay que tener, y bueno, aquí empezamos a trabajar con unos conceptos en los cuales está, por un lado, las empresas. Las empresas, ¿quiénes son? Las empresas son el empleador. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las empresas son el empleador. Y las personas, usted, yo, que vamos a prestar nuestro tiempo, que vamos a estar allí 8 horas diarias, 40 horas a la semana, somos ¿qué? No los empleados, no los colaboradores, porque es que uno no trabaja gratis. Somos los trabajadores, no los colaboradores, los trabajadores. A veces estos son otros términos que de pronto se acuñan a gestión humana, pero a nivel de seguridad y salud del trabajo es el empleador, que es la empresa, el contratante, y el trabajador, que es el que va a prestar sus servicios personales, el que va a ir a cumplir un horario, el que va a someterse a las órdenes de un jefe, ¿cierto? Y por el cual pues va a recibir un salario. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces, muchachos, ahí es en donde va todas este tipo de revoluciones y esta tecnología. Todo se integra. ¿Por qué? Porque si anteriormente, digamos, en esta época que estamos viendo aquí en esta diapositiva, siglo XVIII, el problema era que las personas entonces podían lastimarse, perder un brazo y demás. Y más adelante entonces el tema de las enfermedades, el tema de que pronto trabajaron con químicos durante muchos años y empezaron a tener problemas respiratorios. Y inclusive casos como lo que hemos visto con el asbesto, casos como lo que hemos visto con el tabaco. O sea, empresas que les ha tocado, o sea, tomar decisiones de cuidar a sus trabajadores para que no se enfermen y después demanden a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Porque se han dado cuenta de que las personas se enferman. Entonces, hoy en día no es diferente, porque pues claro, ahorita con todo el desarrollo de la tecnología, pues también tenemos que tratar que la parte psicológica. ¿Se puede volver uno loco? Pues hasta cierto punto sí, el estrés. ¿Cierto? Cuando hablamos, muchachos, por ejemplo, de todas esas personas que no tienen esas habilidades. Miren, ustedes no han oído los casos que han habido de personas, de estos gamers, que son capaces hasta de ponerse un pañal para no tener que ir al baño porque están ahí jugando. Todo eso son esos factores psicológicos que a nivel de seguridad del trabajo pues se deben tratar, ¿no? Entonces por ende, uno ve que cada una de las revoluciones industriales, desde la primera, que era la invención de la máquina y de la máquina a vapor, o sea, el tren, hasta hoy en día, que es el tema de desarrollo de programación, de todo lo que es el tema de sistemas, se va a necesitar la seguridad y salud. Antes era la parte física, ahorita es la parte mental principalmente. Y eso pues influye en la necesidad, y de hecho nosotros
vamos a empezar a mirar así básicamente esto que es la resolución 2400 del 79. Yo les voy a ir explicando esta resolución, vamos a hacer un paneo general en la cual, y es bueno que ustedes también la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es en donde se dictan todas las normas que debe obligatoriamente tener una empresa, cualquiera que sea, y que usted es bueno que también lo tenga en cuenta. Porque es que lo que yo les digo es verdad. Lo he visto con mis ojos. No, que cobrándoles que por la limpiada del baño, por Dios. O que les cobran, o que llegan y les cobran un elemento de protección personal. Ahora, yo sí quiero también decirlo honestamente. Si ustedes quieren trabajar en una muy buena empresa, porque ese es el deseo de todos, pues hay que estudiar. Y estudiar harto. Y profundizar en el tema, digamos a nivel de lo que ustedes están viendo en los GAES a nivel administrativo, hay que estudiar más. O sea, hay que leer y hay que profundizar, porque realmente estamos en la época del conocimiento. El que lee más información, llega más a ello. Entonces, eso es importante. Ahora, volviendo aquí a lo que es el tema de resolución 2400, vamos a observar lo siguiente, muchachos. Y es que aquí están las reglas generales. Ustedes ven esto y claro, una ley larga y una resolución larga y demás, pero que resulta y pasa que es la que a nivel general es la que da todas las indicaciones a las empresas de las condiciones en las que debe laborar un trabajador, o sea, que debe ejecutar su labor. Entonces, ahora, ¿esto por qué salió? Porque resulta que 6 años antes de esta resolución, que fue yéndonos hacia el año 1973, pues resulta de que llegó y se construyeron, o sea, Bogotá, nuestra ciudad de Bogotá, fue llamada la antena suramericana porque pues estaba yendo, o sea, era un desarrollo en esa época tenaz. O sea, estaban en una época, en un apogeo de construcciones, el Hotel Tequendama y demás. Y entonces construyeron el edificio de Avianca. Oiga, lo construyeron todo bonito y en el 73 se quemaron unos pisos, un incendio. Afortunadamente, pues en esa época no hubo muertos, solo hubo pues afectaciones, materiales y demás. Y le preguntaron a los bomberos, oiga, ¿y por qué en esa época no estaban preparados ustedes para atender una situación de estas? Y resulta que ellos dijeron, porque pensamos que eso nunca pudiera suceder. Nunca se nos ocurrió que eso pudiera suceder, literalmente. Lo estoy diciendo. ¿Y eso qué significa? Que siempre nosotros no nos preparan para ello. Lástima. Que cosas como esta no nos las dan desde inicios de nuestro colegio y demás. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque es que son los momentos de emergencias. O sea, aquí Bogotá, por ejemplo, nuestra ciudad, desafortunadamente, y eso es algo que es una realidad, no está preparada para un tema de una emergencia. Y ahí sí pensamos, cuando es el tema de simulacros y demás, ay, ¿qué era lo que tocaba hacer? Entonces, por eso es importante todo esto. Y estas son las condiciones con las que tenemos, con las que las empresas y los dueños de empresas deben tener en cuenta para poder entonces funcionar. Y aquí también habla sobre obligaciones que nosotros tenemos como trabajadores, porque esto, así como podemos decir que las empresas tienen obligaciones, los trabajadores también tienen derechos y obligaciones porque cada una de las partes tiene derechos y obligaciones. Entonces vamos a empezar a mirar. Ahora, el empleador o la empresa, antes se llamaba patrono, por eso esa expresión de que ¿qué ordena patrón? De ahí viene, porque era la expresión normalmente. Y era que poder entonces que cumplir con todas estas normas. O sea, aquí yo no les voy a empezar a leer esto, no, es que ¿cuál es lo primero que tenía que hacer el empleador? Ponerse a leer esto. Mire, algo que vamos a tener en cuenta y es que ahorita todo el tema del COVID, de lo que llevamos el año y entonces las empresas, ay, pero ¿cómo así que nos toca hacer todo esto? Hombre, todas las medidas del año pasado con la resolución 6, con el decreto 666, sí, parece como el nombre de la vez y demás, de 2020 y ahorita este año con la 777, que son todas las medidas que estaban acá desde el año 79 y ya lo vamos a ver. Entonces, todas las empresas tienen que cumplir con esta resolución. Ahora, lo otro que tienen que hacer las empresas
es saber las condiciones de salud de sus trabajadores. Esto es lo que pasa ahora. Esto es algo que venía, digamos, desde Estados Unidos, con el ejemplo de esas empresas como Ford y otras pues, que tenían servicio médico, y anteriormente se les pedía a las empresas pues tener un servicio médico, pero como esto no era muy costoso, entonces pues lo tercerizaron. Es decir, le dijeron a unas empresas especializadas: hagan ustedes eso y yo les pago para que lo hagan. Entonces, por eso, cuando usted vaya a entrar a una empresa, lo primero que le van a pedir es que vaya a un laboratorio médico para saber cuáles son sus condiciones de salud, porque la empresa, el empleador, debe saber que usted si está enfermo o no. Ahora, usted tiene que ir y tiene que decir: mire, la verdad, es decir, yo tengo esto, tengo lo otro y demás. Ahora, eso no significa que no lo contrate, significa que la empresa va a ser consciente de qué enfermedades usted viene. Digamos, por ejemplo, si usted utiliza gafas, pues hombre, ahí también tiene que ver mucho esto. Entonces, entonces la capacidad visual, porque entonces los que tuvieran gafas entonces no pudieran trabajar. No, sí pueden trabajar, pero la empresa tiene que ser consciente de todo esto. Ahora, eso es lo que nos está diciendo aquí, que las empresas deben saber cuáles son las condiciones de salud de sus trabajadores. Por eso les va a pedir, y a partir de eso pues dejen actividades como capacitación y demás. ¿Listo? O sea, todo con el fin de que su salud no desmejore, sino que usted pues pueda salir en las mismas o mejores condiciones de las que usted entró. Entonces, ese es el propósito pues al respecto. Ahora, otra de las cosas es que debe también las empresas, y por favor vamos teniéndolo en cuenta, debe generar comités. Generalmente hay tres tipos de comités. O sea, está el COPAS, que es un comité dirigido a qué. El COPAS es dirigido es un comité que lo forma los trabajadores, una parte que representan a los mismos trabajadores y otra que van a representar al empleador, o sea, a la empresa, y van a promover como una vigilancia diferente a un sindicato. Esto es como un comité que por ley lo deben crear el COPAS, para velar porque existan buenas condiciones, ¿no? Entonces es esto. El otro comité es el de convivencia, que es para evitar todo lo que es el tema de acoso, o sea, el tema de apodos, el tema de maltratos y demás, todo eso. Y el tercero es el de emergencias, que es para atender esa situación. Entonces debe entonces hacerlo. Y otra de las cosas es que también, que nos dice aquí, que ustedes lo están observando, es que debemos entonces tener todas las indicaciones adecuadas de trabajo. Entonces va a ser siempre importante de que ustedes entonces en ese sentido tengan todas las instrucciones, porque ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes llegan y entonces les dicen, a veces le dicen: no, esto es así, y ya. Si hay un buen proceso de inducción, usted lo puede aprovechar, porque pues finalmente lo que usted necesita también, y en esto digamos uno tiene que tener en cuenta, es que usted va a una empresa finalmente a hacer caso. Ahora, cuando le piden a ustedes tener iniciativa propia, a veces sí hay que mirar qué tipo de iniciativa propia, porque a veces yo no estoy muy de acuerdo con eso, a veces de decir que tenga iniciativa propia, porque significa de que quieren es que uno invente y haga las cosas como supuestamente se deben hacer, y uno pues no puede entrar en la mente de los demás. Entonces es importante uno recibir y saber preguntar, y preguntar antes, no después, sino que no, es que mire me explicó. No, si usted no sabe algo debe preguntar. Eso es lo que está diciendo ahí, porque están en la obligación las empresas en darle toda la información necesaria para que usted realice su trabajo bien. Si ve que esto no es solamente de que suba los brazos y que todo, y que la pausa activa, y que no, es que esto también es seguridad y salud. Porque muchachos, muchos de ustedes, yo sé que les digo preguntas, y les digo: ¿qué pregunta hay? Y no se responde. Y eso es algo que no debemos hacer. Debemos es preguntar, saber qué es, que todos debemos tener toda la información. Miren, muchas veces les pasa así, vea, y les pasa porque es en eso. Llega el profesor, explica por allá el ejemplo de trigonometría relacionado a los límites. Yo era muy bueno en eso, los límites, lo que era el tema de límites y sacar la derivada y todo eso. Y cuando dicen preguntas, ninguna. Y día del examen, todos rajados.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no preguntaron? ¿Por qué no quieren? Entonces, eso es lo que... Y miren, eso es algo que yo se lo digo. Yo, ¿por qué se lo resalto? Y ¿por qué lo saco a colación? Porque eso mismo pasa en las empresas. Entonces, cuando llega, y eso pasa, cuando llegan las empresas, entonces no se explica nada, que tenga iniciativa. Miren, se los digo porque a mí me pasó. Yo llegué a una empresa y me dijeron, siéntese ahí, que ahí está su antecesor y prende el computador a ver qué fue lo que él dejó. Esa fue mi inducción. Y por ahí de pronto mi antecesor vino, que en paz descanse porque pues, desafortunadamente murió. Vino mi antecesor, me dijo, esto es así, 2 horitas, vino ahí 1 horita y ya, y se fue. Y yo quedé como que, ¡plup! ¿Cómo así? Entonces es eso, y créanme, es necesario tener toda la información en un trabajo y usted tiene que resolver todas las preguntas. Que se le enojen, porque es que a veces, ay, que... Pero, mire, se los digo porque es que pasa así. Porque entonces llega y uno pregunta, no, ¿qué tal? ¿Qué es que usted? No, venga, es que no es que se supone que sepa, es que yo quiero saber cuáles son las condiciones. Porque es que, miren, muchas veces pasa de esta manera. Ustedes no preguntan y se vuelve un círculo vicioso. Entonces ustedes no preguntan, van y hacen algo que supuestamente como bien creen. No van y preguntan. Y entonces tienen que reprocesar, volver a hacerlo. Y eso, pregunten todo, tengan toda la información. Porque eso va a ser muy importante. Mira, muchachos, yo en esto se los digo porque cuando uno, digamos, desmenuza todo esto, suministrar la información, la instrucción adecuada antes de que se inicie cualquier ocupación, esto significa que tiene que haber un buen proceso de inducción, tiene que hacer, porque mire, ¿qué pasa? Llega el primer mes y listo. Bueno, el primer día, pam, con firmo y de todo. Nunca le explicaron nada, le tocó empezar a averiguar y usted empieza ahí a sufrir. Y después por allá el mes que tocaba entregar un informe y entonces la primera vacía, pero a mí quien me explicó cómo es eso y empieza como todo ese mal ambiente. Es importante tenerlo en cuenta, saber toda la información. Y es obligatorio, es un derecho que usted tiene en una empresa y que usted debe utilizarlo ¿para qué? Para que, como dicen, soldado avisado no muere en guerra. Y eso es aquí. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, ustedes como trabajadores, claro, tienen toda la obligación, muchachos, toda la obligación de hacer caso a las recomendaciones. Por ejemplo, si a ustedes les dicen usar tapabocas, es usarlo. El tapabocas no es para ponerlo debajo del mentón. El tapabocas no es para ponerlo debajo de la nariz, es para ponérselo en la nariz. Y es obligatorio por parte de las empresas darles el tapabocas diario. Si es el que van a utilizar, el quirúrgico, es diario. Y es que hay que hacerlo porque, pues, hombre, es que usted está, o sea, cuando usted sale a la calle, está en contacto con muchas personas. Y usted puede saber si esta está infectada o no, entonces hay que cuidarse. Miren, y en especial en espacios cerrados. En especial cuando estamos hablando del transporte público. Sí, que dicen que ahí no se transmite. Pues es que no se transmite si se abren todas las ventanas y no vamos y no vamos todos ahí sobrepasando la capacidad que dice en el cartel, que tantas personas sentadas y tantas de pie. ¿No? Entonces esos números, así sí se puede decir de que puede haber una buena ventilación, pero realmente hay que cuidarse. Y cuando hablamos del autocuidado, que pues ya viene hace rato pues el gobierno nacional con el autocuidado, significa eso, de que usted mismo se tiene que cuidar, de que usted mismo tiene que ponerse el tapabocas, hacer la inversión y tratar, o sea, hacer lo posible porque usted utilice cada salida o el tapabocas una sola vez. Porque también hay que entender algo, el tapabocas, ¿por qué una sola vez? Porque cuando usted sale no solamente está previniendo la entrada del COVID, del SARS-CoV-2, el del COVID-19, sino también de otro tipo de virus que se generan y de bacterias y demás a partir de la contaminación que nosotros tenemos en nuestra ciudad.
porque nuestra ciudad como también es industrial, porque no solamente es comercial sino industrial, no solamente tiene vehículos, o sea, no solamente tiene motos, carros, buses y demás, sino que también tiene fábricas, pues el ambiente no es el mejor en muchas áreas industriales. Por ejemplo, Sevillana, es un área industrial en donde el ambiente, o sea, a nivel medioambiental es bien pesado, o sea, es altamente contaminado. Entonces, eso hay que tenerlo presente para que ustedes entonces tengan en cuenta esto. Miren, realmente se los digo porque uno tiene que, o sea, uno tiene que ser muy honesto en ese sentido. Y es que cuando nosotros hablamos de lo que son estas obligaciones que tienen los trabajadores que ustedes tienen, también exigen que ustedes hagan caso y que lo hagan. A veces muchos de ustedes uno los ve muy orando por la calle. En la calle usted tiene que utilizar el tapabocas porque usted no sabe en qué momento pasó una persona por su lado y esa persona era asintomática, esa persona tenía el virus y de pronto esa persona no lo sabe. ¿Sabes? Por eso es que uno tiene que seguir las indicaciones. Ahora, lo otro que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de las obligaciones que ustedes tienen como trabajadores es que ustedes tienen que informar todo e informarlo, muchachos, y esto es una regla general de vida. No es yo avisé, no es que yo dije, no, porque si ustedes me salen a mí con eso es que yo le dije, yo le digo, yo no escuché. Y entonces ahí quedamos. ¿Sí me entiende? Por escrito. Y por escrito usted tiene que comunicar las cosas. Y tiene que comunicarlas a tiempo, inmediatamente. Porque eso va a hacer que el empleador pues siga indicaciones. Miren, esto yo les voy a decir. Siempre, siempre que ustedes vayan a tener algo en recomendación o algo, debe hacerse por escrito. Ahora, ¿por qué por escrito? Porque las palabras se las lleva el viento. Porque por escrito queda una evidencia física, o sea, una prueba palpable de que usted avisó, de que usted informó. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pues hay que entender que las personas de pronto ahí no dicen que sea por escrito, pero yo se los digo porque pasa. Muchas veces me ha pasado a mí que me dicen que yo les digo que yo les digo, mire, esto está ahí de todo. Ay, es que usted no dijo nada. Ah, no, venga, mire todos los correos. Mire, porque no tiene que hacerlo, porque tiene que quedar una evidencia clara al respecto. Ahora, es importante que nosotros en este sentido también tengamos en cuenta que debemos seguir las recomendaciones que nos haga el médico, la revisión que tenga. A veces uno, digamos, pasa mucho con la medicina, ¿no? Uno está enfermo, le dicen tómese esta medicina y apenas se siente bien, ya se las deja tomar. Y resulta que la idea es tomárselas todas para que el efecto sea duradero. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Y lo otro, yo sé, y que puede haber, digamos, alguna controversia, es cuál. No tomar sustancias ni bebidas alcohólicas, ni sustancias psicoactivas, nada dentro del sitio de trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque usted puede ser una persona que está bajo efectos del alcohol, de una sustancia psicotrópica, un estupefaciente, puede ser un peligro. A ver, dígame a ver, ¿será que uno borracho es 100% dueño de sus sentidos o tomado? De ninguna manera. Si nada más des en cuenta, mire, des en cuenta de algo, como lo que parece sucede en las calles, con los celulares. Cuando usted examina los videos de las personas que están siendo robadas en la calle, que le roban su celular, ¿por qué es? Porque están desconcentradas. Porque frente al celular, uno es como Shakira, ciego, sordo, mudo. Usted pierde la noción de lo que hay alrededor de lo que cuando usted está viendo un video. Se lo digo, eso es a todos, o sea, a mí también. Yo por eso yo nunca ando, o sea, con el celular, muy difícilmente lo contesto en la calle. ¿Y por qué yo difícilmente? Porque sé que en el momento en el que lo conteste,
incrementa la probabilidad de que me roben, porque yo voy a estar concentrado en lo que me diga quién, el que me está llamando, la persona que me está llamando, yo voy a estar concentrada en eso. Y ustedes que puede ser que lo que sea, que uno trate de estar pendiente, pero estar más consciente de eso. O sea, porque uno pierde. Miren, si ustedes se dan cuenta en los videos de eso y de pronto, bueno, por cuestión de tiempo no lo hacemos, siempre va a pasar eso. Entonces va a pasar el hecho que el ladrón puede estar a 3 metros y la persona está concentrada. Puede estar inclusive respirándole ahí en la nuca, ahí en el cuello. Y la persona no es consciente de eso. Por eso es que se lo roban. Por eso la persona queda, ¡pum!, queda así como cuando le dan una desconexión. ¡Pum!, que llega uno y se le va la luz, se le va la energía. Termina todo así, o sea, termina uno así desconectado y es por eso. Entonces, por ende, sí va a ser necesario siempre que nosotros sigamos las indicaciones y en especial esto. Porque eso pasa. O sea, cuando uno está en el trabajo bajo sustancias psicoactivas y demás, inclusive yo creo que hoy en día también hasta el tema, ¿por qué prohibir el tema del celular? Muchas veces cuando usted está trabajando, no tenerlo ahí a menos de que pronto a menos de que sea parte de su trabajo o que su trabajo pues digamos sea administrativo. Si su trabajo es operativo, pues muchas veces puede generar también el contestar el celular, pues ser un distractor que puede generar un accidente de trabajo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Entonces eso digamos en esa parte. Ahora vamos a mirar que dentro de todo esto nos van a pedir varias indicaciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de las condiciones que deben tener las empresas. La primera es la edificación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? No es que la edificación está en amenaza de ruina. No, esto significa que es una instalación segura. No, que llegó el lobo, sopló y se cayó. O sea, no, significa que tenga que ser segura. Hoy en día se conocen las normas NSR 10, o sea, las normas de sismo resistencia 10, son las normas indicadas para poder hacer construcciones seguras. Entonces, lo ideal es que una estructura pues tenga lo que llamamos las vigas, ese pedazo de metal que se le coloca, que se le coloca en la parte superior, lo tenga en el suelo. ¿Para qué? Pues como nosotros somos tierra sísmica, nuestra principal amenaza son los sismos, porque pues estamos en cordillera. Entonces pues que eso no, que cuando pues tiemble, pues deje que la edificación deje pasar el movimiento y no le haga resistencia. Entonces eso digamos es lo principal, que las edificaciones pues sean seguras, ¿no? Ahora aquí habla sobre lo que es el tema de los baños. Eso es otra de las condiciones también de higiene. Ahora, lo primero es que debemos tener que, miren, el lavamanos, el orinal, pues en el caso de nosotros los hombres, la ducha y, miren, los baños separados por sexo. Eso que el baño es unisex. No, eso no existe. Eso se lo inventaron porque no pudieron, pero debe que haber un baño para hombres y para mujeres. Y en esto es necesario, y créanme, aquí no se salva. Tanto los hombres como las mujeres somos cochinos. O sea, eso sí, ninguno. O sea, ahí sí como se dice, tira uno la moneda y la moneda. A ver quién es el más cochino, si los hombres o las mujeres, y la moneda cae de pie, cae parada. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Entonces por eso se tiene que hacer. Ahora, lo otro es que nos vamos a dar cuenta que casi estamos hablando que esto empezó desde, 2019 y nosotros lo empezamos a vivir desde marzo de 2020, casi 40 años. O sea, un poco más de 40 años después y entonces nos están diciendo que todos los baños para los trabajadores, si estoy hablando para los trabajadores en empresa, tienen que tener papel higiénico, jabón, desinfectantes. Bueno, en el caso de desodorantes, pero obviamente todo su personal, ¿no? Que eso no se trata de compartir. Pero eso es lo que hemos tenido. Y hoy en día, ¿de qué se quejaban? De que no, cuando empezamos con todos estos protocolos del año pasado para volver a retornar a algunas empresas para lo del tema de trabajo, que realmente no estaban preparadas. Pero venga, si hacía 40 años. Y esto pasa, miren, y en esto muchachos yo sí se los quiero decir, esto pasa igual que lo que hablan sobre la ley 100 del 93.
Yo sé que muchas veces para algunos o para muchos hablan pestes de la ley 100 y el problema de la ley 100 básicamente ¿cuál es? Que la ley 100 como tal como es concebida está bien, pero desafortunadamente ¿qué pasó? Faltó vigilancia, faltó control, entonces por eso todo ese sistema colapsó. Entonces eso es lo que pasó, porque es que uno aquí es donde uno tiene que también tener en cuenta que el hecho también y en esto digamos se los hablo, el hecho de que una empresa sea del Estado o una empresa sea privada, no es malo, o sea, ni es malo que esté en manos del Estado, ni tampoco es malo que esté en manos de los privados, en la medida de que se maneje bien. Pero como nadie controlaba eso, o sea, hacían las cosas y nadie verificaba o hacía seguimiento, entonces por eso se cayó y por eso hay que hacer una reforma a todo el sistema porque ya, o sea, ya no se puede arreglar eso. O sea, eso ya no se puede arreglar, toca hacer otra cosa diferente. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta también en esta parte. Miren que se hablaba, las empresas decían, pero es que nosotros no tenemos duchas, que no tenemos... Pero venga, se les está pidiendo. Ahora, yo quiero que observen algo. Dicen que lo tiene que dar ¿quién? El empleador. O sea, dice todos los establecimientos de empresas y o sea, a excepción de pronto de las empresas mineras y demás, pues donde exista, pues que en donde pues no en donde existe alcantarillado como nuestra ciudad de Bogotá que tiene alcantarillado debe tener esto. Esto es obligatorio. Sí, hace más de 40 años está. Y las empresas, ay, pero ¿cómo si está? O sea, cuando sacaron el decreto 666, yo les digo que era sobre todo todos los requerimientos que debía tener, pues hombre, estaban basados en esto. Lo otro es que también las empresas deben asegurar que haya orden y aseo. Por eso cuando ustedes insisten que el pasillo tiene que estar limpio, cuando cuando ustedes por ejemplo, les dicen que cuando estén en el descanso o cuando estén en el recreo, que no se sienten en las escaleras, es precisamente por esto. Y también por el tema de emergencia, porque imagínense, usted está ahí, empieza a temblar todo el mundo, o sea, empieza a moverse la tierra y usted entonces que está ahí sentado, si no alcanza a pararse rápido, a reaccionar rápidamente a lo que está pasando, puede ser que de pronto otras personas le pasen por encima. Entonces, esa es una situación que uno tiene que controlar y que está relacionada a esto. Lo mismo que el tema de las basuras. Cuando usted encuentra que la caneca azul, la caneca verde y demás, es por esto, porque debemos asegurar que se realice una buena recolección de todos estos residuos, ¿no? Entonces, para eso, digamos, lo habla. Y lo mismo el tema de temperatura, ¿verdad? Dese cuenta de algo y es que siempre una de las cosas que más se ha hablado, digamos, con todo esto, era el hecho de que pues no tengamos espacios, digamos, cerrados, digamos, que estén ventilados. Y en parte también es por esto, ¿no? Que un ambiente en donde se concentra el calor es porque le falta también pues ventilación y se tiene que asegurar. O al contrario, que sea bien frío, pues también tiene que asegurarse de que tenga una temperatura pues agradable y que sea pues adecuada pues para los trabajadores. Y mire, condiciones de ventilación. Como descubrimos que el virus, ¿cierto? O sea, que el COVID es un virus, no es una bacteria porque lo estamos tratando como una bacteria o un microorganismo. Resulta de que el virus, pues si hay un ambiente ventilado, pues puede ser que el virus pase, pero se va rápidamente. ¿Por qué? Porque está ventilado. Y el virus, como es un ser inerte, o sea, él tiene como cierto tiempo de vigencia porque no está vivo. O sea, el virus no está vivo. Entonces es como, o sea, el virus es como bueno, ¿no? De Marvel. O sea, necesita de un cuerpo para poder sobrevivir. Y necesita a la vez comerse otros cuerpos porque también, o sea, por eso es que desafortunadamente la gente se muere. Porque llega a convivir y el virus, entonces, ¿qué pasa? Muere. Cuando ya no tiene un sitio en donde instalarse. Entonces, eso es lo que pasa con el virus. Entonces, y miren, hace más de 40 años se está hablando ya de la ventilación. Y una de las cosas que también se habla es de la iluminación, porque hay que ver. O sea, y la iluminación tiene que ser adecuada. Cuando ustedes miran este artículo 79, ahí están las escalas de iluminación y que nos dice que, por ejemplo, 70 lúmenes, lúmenes
para lo que es pasillo, 300 a 500 para lo que es el tema de oficinas y demás. Y esto se determina a través de aparatos especializados. Entonces, pues para determinar que esto sea así, entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Y lo mismo el tema del ruido. Entonces, el tema del ruido va a haber, cuando nosotros tenemos este tema, este tipo de condiciones, vamos a observar lo siguiente, y es que el ruido se va a generar teniendo en cuenta lo que son, digamos, este tipo de ruido, digamos, permanente, digamos, como el tema de máquinas, de lo que es el tema también de, digamos, de los conductores, o sea, que es permanente, porque pues, digamos, si nosotros estamos trabajando en una empresa que está, digamos, frente a una avenida principal, por decir algo, la Boyacá, la Caracas, pues muchas veces, ¿qué es? Cerrar la ventana. Pero, digamos, en este caso, pues habla sobre esto que debe, digamos, de ser un ambiente de trabajo pues adecuado para trabajar, ¿no? Y las condiciones ambientales se habla mucho de lo que es la parte de almacenamiento a nivel de sustancias químicas. No que, no, es que yo estoy trabajando aquí en un computador y atrás tengo unos galones de gasolina, de diésel, de pinturas y demás, pues eso es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que nos está hablando cuando hablamos de condiciones ambientales. Y adicional, pues también tener un buen manejo de sustancias tóxicas, o sea, infecciosas, si se están manejando. Pues recordemos que el laboratorio de Wuhan, que fue el que liberó todo esto, o sea, que ya, o sea, que no se tiene claro cómo fue que se generó, o sea, ya hasta los mismos científicos de la OMS ya saben y es para ellos es claro que el tema de que fue un murciélago, el pangolín y demás, eso es puro cuento, así como cuando nos dijeron que es que el SIDA, que fue una transmisión de un animal a un ser humano. Si hubiera sido así, ¿sabe cuántas personas se han infectado? 3, no más. Entonces, dicho por lo mismo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, aquí vamos a hablar también de las sustancias explosivas y las sustancias inflamables. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver que todas estas sustancias inflamables, todas estas sustancias explosivas, pues tienen que almacenarse de forma adecuada dentro de los sitios de trabajo con el fin de que pues no vaya a ser que, como dice el himno nacional, salgamos como Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo mismo lo que es la ropa de trabajo. Si usted dice aquí, mire, fíjense lo que va a hacer. Perdóneme que pronto lo lea. Y dice, según los riesgos, o sea, según el trabajo que usted desarrolla, pues tiene que tener una ropa de trabajo adecuada. Ahora, estas deben estar ajustadas, es decir, usted si por ejemplo en las empresas, porque pues es eso, deciden uniformar a las personas, a los trabajadores, lo pueden hacer, uno, a cero costo, y dos, tienen que estar entonces que a la talla. Si usted es talla S, pues talla S. Si usted es talla M, talla M. No que es que y eso sí, única. No, es que eso lo utilizó otro trabajo. No, esa tiene que ser para usted mismo. ¿Y por qué tiene que ser ajustada a su cuerpo? Es decir, a la talla, no de pronto como cantantes de rap que ellos tienen, digamos, la ropa holgada, no, tiene que ser ajustada al cuerpo. Porque si, digamos, va y usted va pasando por una máquina y resulta que va y le coge un cordón, usted puede quedar sin pie, porque esa máquina puede llegar y atraparlo y entonces eso, o si de pronto tiene la camisa o tiene la chaqueta más grande de su talla, pues también se puede quedar amarrada a otras cosas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Ahora, no tienen que ser grandes por eso. Entonces, y eso sí, a cero costo. O sea, tanto los uniformes como las dotaciones y como los elementos de protección personal, que ya estaremos hablando en su momento. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, lo mismo, la prevención de incendios, el extintor, los botiquines y demás, pues tienen que ser, es más, usted debería ser consciente de eso y lo primero que llegue a una empresa, cuando usted esté en una empresa, y espero que sea así en el tiempo adecuado, usted tiene que fijarse en la salida de emergencia, usted tiene que fijarse en los extintores, o sea, no esperar hasta que se generó el inicio de la flama del incendio para decir, oye, el extintor sí está bueno, sí existe. No, hay que fijarse en esto antes, ¿no?
Y entonces en ese sentido también tenemos la ley 9 del 79, que básicamente pues nos da el marco general también a nivel que el de la resolución 2400 frente a las condiciones adecuadas de un ambiente de trabajo. Entonces se tiene que cumplir y debe haber que un programa permanente, lo que llamamos hoy en día sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso hay que verlo, porque realmente cuando ustedes entonces están hablando de todo esto, aquí es en donde se adoptan todas las medidas efectivas para proteger la salud de todos los trabajadores y notificar, ojo, todos los accidentes de trabajo. Por eso ustedes cuando entren a una empresa tienen que verificar que realmente sí, cuál es su administrador de riesgos laborales. O sea, la administradora de riesgos laborales es la que responde en caso también que usted le sucede algo en la empresa. Digamos, esa atención prioritaria. Esperemos que nunca lo tenga que hacer, pero en un caso dado ellos son los que responden. Y la empresa tiene la obligación de afiliarlos a una ARL y pues en ese sentido pues estar verificando los pagos para que efectivamente usted esté allí. Ahora, ¿por qué? Porque realmente la que responde, y responde en qué sentido, responde con lo que se llama la asistencia, las prestaciones asistenciales y económicas, que son ¿qué? Las citas médicas, la atención del médico, las terapias y demás, y las medicinas. Y las prestaciones económicas son por todo lo que es el tema de incapacidades, indemnizaciones y demás. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Claro, eso sí, la idea no es hacer como algunos que llegan, me voy aquí a cortar este dedo para que me... No, porque eso a usted no le van a entregar plata así, porque eso hay un proceso de investigación en el cual pueden decir, no, es que usted fue y lo descubre, porque eso hay un proceso por el cual entonces le hacen toda esa investigación. Pero digamos, en caso tal de que sea un accidente que pues obviamente usted no lo generó, sino que se generó por su actividad y bueno, se presentó algo que pues pasa, entonces pues va a tener usted todas esas prestaciones, o sea, la parte médica y la parte pues de indemnizaciones y demás. Ojalá nunca tengamos que utilizar esto, porque pues eso significa que podemos estar enfermos, perdiendo una extremidad, un dedo, una parte de nuestro, y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos prevenir eso, y por eso es importante pues tenerlo en cuenta. Y lo mismo, digamos, cuando se habla de los trabajadores son ustedes dentro de las empresas, son agentes de cambio. ¿Por qué? Porque son los que informan todas esas situaciones y háganlo por escrito y guarden copia. Guarden copia. Porque el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Entonces siempre va a ser necesario que ustedes entonces guarden todo esto y que todo lo que ustedes informen lo hagan por escrito. Y por escrito no solamente es por WhatsApp. Bueno, lo pueden hacer, pero por escrito es por correo electrónico. Entonces siempre va a ser importante. Aquí pues nos va a volver a hablar sobre el tema de edificaciones. Entonces que tengan pues las condiciones adecuadas. Como tal, las condiciones ambientales, entonces pues que no sea que parezca un horno el lugar, ni tampoco que parezca el Polo Sur, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta, y que pues también no sea que usted esté trabajando y detrás entonces tenga un poco de sustancias ahí químicas. Lo mismo pues lo del tema de la ventilación, lo que es el tema de que tenga buena luz en caso tal. Y por otro lado, entonces, pues que usted lo pueda realizar, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros pues podemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver dentro de la parte laboral todo esto? Entonces vamos a mirar y permítanme aquí, vamos a mirar una de las cosas que también nos va a pasar también a nivel de empresa, y por eso, digamos, yo quiero mostrarles este video en el cual vamos a ver cómo las condiciones a nivel de trabajo pues se tienen que verificar. Obviamente utilizo también lo que es los videos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo para esta orientación. Entonces aquí estamos viendo, miren, aquí estamos viendo uno de los ejemplos más
más comunes que nosotros podemos estar haciendo constantemente, y es el manejo de cargas. Entonces esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí la carga que está llevando este trabajador le está la está llevando está llevando este bulto de cemento de un lado hacia otro, y fíjense que los problemas abdominales. Ahora, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente, y es que cuando ustedes vayan a hacer el levantamiento de una carga, principalmente, digamos aquí lo estamos hablando, tiene que ser, en este caso, miren aquí, tiene que ser en las piernas, la fuerza. Si ustedes van a levantar algo, puede ser que ustedes estén en su casa o demás, si ustedes sienten que están haciendo fuerza en la espalda, esa carga hay que dejarla porque estamos haciendo mala fuerza. Usted tiene que sentir que está haciendo la fuerza es en las piernas, independientemente de que sea hombre o mujer. Entonces, sí, porque pues también puede ser que ustedes levanten alguna carga, que ustedes quieran llevar algún tipo de objeto y demás que ustedes levanten también. Entonces esto va para todos. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta es esto, que preferiblemente, digamos, bueno, la recomendación aquí que puede hacerle aquí la muñequita es que pues utilice también pues lo que se llama esto, bueno, esto comúnmente, esto se llama zorra. Bueno, esto comúnmente le conocen como la zorra, pero no es esa otra, sino es esta. Esta es. Entonces, este es el indicado si lo tienen, y en especial, ahora, ¿por qué la ventaja de este tipo de instrumento, digamos, como tal? Porque la fuerza, permíteme, aquí, eso. Entonces aquí la fuerza y todo el apoyo, o sea, toda la fuerza mayoritariamente la va a llevar que el objeto, y no la va a llevar a uno. Esto es pura que, algo que a nosotros, que nosotros vemos, pura física, ¿cierto? Cuando es el manejo de cargas, ¿no? Entonces lo que es el tema del manejo de las poleas. Entonces aquí lo estamos viendo, en donde aquí se aplica la fuerza, en esta parte superior, aquí está la carga, y aquí entonces vemos el punto de apoyo. Entonces ahí entonces lo estamos viendo en este sentido. Entonces ahí ya con eso pues es mucho más cómodo pues hacerlo, llevar digamos una carga de un lugar hacia otro, preferiblemente pues en esa parte, ¿no? Y pues obviamente pues siempre estar concentrados en nuestro trabajo para evitar lo que son este tipo de situaciones. Aquí estamos viendo lo que son situaciones de movimientos repetitivos. Por ejemplo, si ve que aquí estamos, puede ser, digamos, estando sentados y demás, desplazando nuestra columna, pues, de forma pues, repetitiva. Entonces, siempre nosotros toda la fuerza, mire, aquí nosotros tenemos que siempre hacer el movimiento, los movimientos de tal manera que no vayan a afectar nuestra espalda. Entonces, aquí nosotros lo tenemos que manejar. Ahora, siempre debemos hacerlo de tal manera de que no nos vaya a afectar a nosotros. Ahora, ¿esto qué significa? Que nosotros entonces tenemos es que no mover la columna, digamos, solamente como tal, sino tenemos que hacer todo el movimiento del cuerpo entero. A eso, digamos, es a lo que se refiere. Ahora, esto puede pasar no solamente en el sitio de trabajo, puede pasar en su casa, cuando ustedes pronto esté, digamos, con un armario que está un poco más alto, que estemos levantando, que estemos pasando algunas cosas que de pronto estemos moviendo, libros, lo que sea, cualquier tipo de objeto, entonces puede pasar. Entonces, por ende, digamos, va a ser muy importante esa parte. Ahora, aquí vamos a ver, en este caso, bueno, lo que es el tema de los juegos, que pues estaba allí, digamos, lo que es el tiempo de compartiendo pues acá con el hijo, y entonces aquí le voy a compartir pues qué fue lo que estuvo haciendo, pues trabajando. Entonces, bueno, con todo el dolor de espalda por no sentarse bien. Entonces, esto hay que tenerlo pues muy presente. Ahora, aquí, bueno, aquí tenemos estos otros de los factores que vamos a encontrar a nivel de seguridad y salud, que
que nos permiten también dentro de lo que es resolución 2401, y es el hecho de estar permanentemente sentado. Miren, ¿qué es lo que pasa? Esto nos puede estar pasando también cuando nosotros estamos aquí trabajando el computador. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es estar poniéndonos de pie periódicamente para poder hacerlo. Pues puede ser cada hora y media, cada 2 horas, o sea, pues cada hora, perdón, dependiendo también de la eh, dependiendo también de la actividad que nosotros desarrollemos. Entonces aquí es lo mismo, digamos, acá puede ser que de pronto nosotros tengamos, sí, el estrés y demás por desarrollar trabajos, y aquí le está pidiendo, digamos, que se tome un descanso, y la espalda pues puede estar también sintiéndose de manera pues inadecuada. Entonces esto es lo que uno tiene que tener ahí muy en cuenta. Ahora, es importante tener en cuenta que aquí, digamos, toma un pequeño descanso, pero miren lo que a veces no sucede. Y es que, pues bueno, si venimos de estar sentados, la idea es ponernos de pie por las horas que hemos estado pues así sentados. Entonces la idea es hacerlo en ese sentido, cambiar la actividad. Eso es lo que nosotros muchas veces conocemos como pausas activas, ¿no? Entonces son todas estas actividades en donde vamos a a realizar este tipo de ejercicios periódicamente. Por eso es que ayer algo yo les decía sobre el tema de los 15 minutos que hay en la jornada laboral de la mañana y 15 en la tarde. Es precisamente para hacer esto, para ir a tomarnos una pausa. ¿Y por qué se llama activa? Porque se hace de tal manera para poder entonces no caer en estos temas de la rutina y poder ejercitar lo que es nuestro cuerpo. Ahora, esto se tiene que hacer de una manera muy responsable, porque no es, tiene que ser es de alta responsabilidad, porque si usted, por ejemplo, tiene alguna lesión o demás, es mejor que usted se abstenga a hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, si usted tiene una lesión en el cuerpo, por ejemplo, en ese caso, de pronto en la pierna, una lesión y demás, pues usted no deberá practicarlo, porque eso le puede generar pues algún tipo de dolencia al respecto. Obviamente esto es mediante restricción médica, no es que yo no lo hago porque no quiero, no, es si hay una restricción médica, entonces por ende digamos, no hacer el ejercicio como tal. Ahora, aquí van a hacer entonces, están haciendo todo lo que es el tema de las pausas activas con ese fin. ¿Listo? Ahora, pues tampoco sin sobreactuarse. Entonces también pues, es necesario. Entonces, bueno, eso digamos en ese sentido. Entonces todo. Ahora, aquí vamos a mirar algo que es lo que son las malas posiciones. Aquí esto, digamos, lo que es la parte ergonómica, lo principal, miren, aquí estamos viendo el tema del cuello, el brazo. Aquí pues vamos a ver lo que es el tema de la cintura, que está pues afectando, y esto pues afecta también la productividad en las empresas. Entonces aquí estamos viendo pues todos los efectos que hay al respecto. Ahora, ¿qué es lo necesario en este tipo de situaciones? Pues usted poder además de ubicar en unas sillas adecuadas, en las cuales usted pues pueda tener la oportunidad de ajustarla al cuerpo, lo que son las sillas, ¿no? Aquí digamos lo que son este tipo de sillas. Permítame un momento, como en este caso. Bueno, las mesas pues tienen que también utilizarse de forma adecuada. Digamos, generalmente vienen estandarizadas para que, digamos, en nuestra promedio de altura, digamos, las podemos utilizar. Aquí lo que pues, más se va a graduar van a ser las sillas, las cuales pues tienen que graduarse tanto en la altura como en el ajuste de la espalda. Y esto es para todos, ¿no? O sea, esto digamos nos indica, y más si vamos a estar pues un buen rato dentro de la jornada laboral pues estando allí. Pues por ende digamos lo vamos a tener allí en cuenta. ¿Listo? Entonces esto digamos a veces es lo más importante. Ahora poder hacer esto de parar la actividad que estamos haciendo. A veces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que si nosotros no nos ponemos de pie
y no administramos esto, digamos, estos espacios, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nos levantemos, pues va a resultar que tenemos diferentes dolencias por toda parte. Por eso cuando nosotros estemos trabajando, debemos al menos, digamos así, pararnos una vez cada hora y entonces pues hacer estiramientos, pues no pueden ser cortos, o sea, livianos, o sea, usted lo puede hacer y obviamente teniendo en cuenta de que no vayamos a tener no va a afectar nuestra salud por restricciones médicas que ya tengamos previamente, ¿no? Entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener. Por eso digamos lo que es el tema del descanso. A veces muchas veces uno habla de esto y a veces las empresas puede ser que no tengan lo que es el tema de los recursos, pero digamos cuando nosotros hablamos de esto de lo que es la parte de productividad, pues se permite, digamos, hacer esto. O sea, se tiene un buen argumento. Ahora, en esto, muchachos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos promover que se realicen esos cambios a favor de que es de la misma empresa. O sea, aquí lo que se está reflejando que es que los cambios que se generen a favor de o sea, a favor de los trabajadores, pues se va a llevar hacia la productividad de la empresa. Porque es que, miren, una de las cosas que usted va a encontrar es que en todo momento, o sea, eso, en todo momento no, es que todo está mal. O sea, si uno quiere, por ejemplo, y eso es algo que digamos ha pasado, y es que si uno ve, no, es que no es el momento, es que las ventas están siempre, no es por ahorita por lo del tema del COVID, lo que ha pasado, sino que siempre va a suceder. Entonces también uno de los factores es también poder hacer ver lo que es el tema de productividad. Esto cómo se hace, o sea, cómo se deja ver estas partes. Pues se hace a través de lo que es la parte de la estabilidad laboral, de lo que es los deseos de las personas de seguir trabajando, de las motivaciones y demás. Esto, digamos, tiene pues un amplio campo, pero digamos ahí se puede evaluar muchas veces. Entonces, por el tema también al respecto. Y aquí, entonces, estamos viendo también otro tipo de levantamiento de cargas. Entonces, mire lo que va a pasar aquí. Aquí estamos viendo a esta señorita que es la que se encarga de darle tratamiento a los médicos, perdón, a las personas de la tercera edad en una clínica de reposo. Entonces aquí está pues en un hospital y vea, fíjense lo que pasa aquí. Entonces está haciendo el levantamiento de carga y entonces observamos que en este caso empieza a tener dolores de cintura la persona. Entonces miren lo que empieza a suceder aquí. Entonces miren, ahí llegó ya la trabajadora y ahí quedamos. Entonces tocó pues atenderlo como tal. Ahora llega esta persona que está que es totalmente fuerte, atlética, y mire lo que va a suceder. Mire, él llega y entonces mira, lo hace de forma adecuada y entonces listo. Ahora miren lo que pasa en este caso contrario. Entonces le pides esto, le dice que pues utilice este aparato, te le dice no, que lo va a hacer por él mismo, que porque es muy fuerte. Bueno, miren aquí lo que va a suceder. Listo. Entonces ya ahí vemos todo esto. Esto pues lo dejo así también de reflexión en este caso, porque muchas veces nosotros nos encontramos es con este tipo de situaciones de levantamiento y a veces no, es que yo puedo levantar 5 kilos, yo puedo levantar 20 kilos, yo puedo levantar y a veces uno lo ve en los gimnasios principalmente, a veces que son hay que hacer fuerza y la verdad es que el cuerpo pues, necesita ir adaptándose, ir haciendo fuerzas de manera adecuada. Ahora, esto es muy interesante verlo porque muchas veces creemos que es que no es por ser fuerte y demás, no, es por saber hacer la fuerza. Personalmente yo tengo túnel carpiano en las dos manos diagnosticado médicamente y yo no puedo hacer levantamiento digamos así de carga, no porque no pueda, sino porque me puede afectar lo que son las articulaciones. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces para que nos demos cuenta de algo que nos puede estar también sucediendo al respecto. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos muy en cuenta siempre que pues que estemos manejando al respecto toda esta parte. Listo. Entonces vamos a mirar algo que también se presenta mucho dentro de las empresas y que aquí lo miramos dentro de la parte psicosocial, o sea, dentro de la parte de estrés y demás. Profe, ¿no se escucha Sí, nada? sí, ya. Bueno. Qué pena. Sí, entonces en ese sentido, ven, sí, bueno, igual para la grabación no hay problema porque pues ahí ya nos queda grabado. Entonces vamos a observar en este caso, voy a mostrarles en este caso a nivel psicosocial lo que pues también sucede entre las empresas en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos allí presente, permítanme, ya les comparto lo que es lo que es el video para que nosotros lo podamos allí observar. Entonces, permítanme un segundito. Listo, aquí está. Listo, aquí le voy a dejar. Entonces, aquí está el trabajador, que usted espero acá que ya lo puedan observar. Listo. Entonces ahí ya ustedes lo están observando. Listo. Permítame un segundito. Listo. Entonces aquí miren, este trabajador. Espérate. Listo. Entonces, este trabajador está aquí, bueno, está desarrollando pues su trabajo. Si ustedes se dan cuenta con la actitud que está presentando, pues no está agradado. Llegan y lo están llamando ahí pues para darle pues ciertas órdenes. Probablemente el ruido pues hace que efectivamente tenga un esfuerzo mayor por escuchar las órdenes como tal, y le están diciendo, y miren lo que sucede de esta manera. Entonces, ¿sí ve? Esto es lo que pasa con el estrés. Personalmente, cuando veo lo que es el tema del estrés, digamos, lo que es la situación de estrés, el estrés lo que representa muchas veces es no saber qué hacer, no saber cómo responder frente a esas situaciones. El estrés generalmente, usted puede tener una empresa que sea altamente exigente, pero el nivel de estrés puede ser cero. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe qué hacer, y cuando hay alguna situación que se presente, pues todas las personas saben cómo reaccionar al respecto. Entonces, por ende, va a generarse pues esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Vamos a observar lo siguiente, y es que aquí vamos a mirar lo que es el tema de lo que también nos pasa. Entonces, mire, ustedes llegan a la empresa muy bonito como pasa aquí, y les dan ciertas instrucciones, le dan las herramientas, le dan le dan las instrucciones pues generales, y le están diciendo que tiene que generar en este momento 12 muñecos en una hora. Entonces miren la cara del señor aquí. Entonces miren lo que sucede acá. Pues, entonces le dice que no, pues que lo vaya haciendo, ¿no? Entonces aquí empieza, digamos, el trabajador a hacer pues de acuerdo a esto, sin ninguna observación, y des en cuenta que, bueno, está haciéndolo de esta manera, y en este punto, entonces listo, ya quedó el primero, pero resulta que ya debería tener uno más, ¿no? Si uno, digamos, divide los 12, debería tener otros más. Entonces, bueno, miren esta actitud. Entonces, vean, llega, observa, hace esto. Esta actitud es la que muchas veces ustedes pueden ser que tengan, y esto refleja que no hay instrucciones. Por eso es que hay que preguntar. O sea, y en esto miren lo que pasa. Y generalmente, bueno, puede aparecer un ángel en el cual lo explique. Esto generalmente pasa, y le da una clave pues para poderlo hacer. Entonces es que lo que decíamos, la producción en serie. Entonces es hacerlos todos pues a la vez. Entonces miren, uno empieza
empieza a hacer pues los mismos huecos, empieza a atornillarlos de la misma manera, empieza ahí a pegarlos como tal, y entonces, bueno, termina digamos a tiempo, y entonces pues los revisa y resulta de que sí los hizo completamente. Entonces le dice que sí, efectivamente. Bueno, aquí pues está, aquí hay un tema de chiste como tal, pero miren, ¿esto qué representa también? Esto representa un mal, esto representa generalmente un mal jefe, una persona que no da instrucciones adecuadas y que ustedes, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en contraposición con estas situaciones? Pues tienen que preguntar, tienen que resolver con dudas y también muchas veces tienen que decir no. Y no significa que, significa no comprometerse con lo que no pueden cumplir. Ahora, por qué esto es, digamos, es necesario? Porque no es que ustedes digan no porque no, porque eso tampoco es, o sea, no, porque no quieran hacer las cosas, sino porque significa que necesitan o más tiempo o más información. Eso es lo que significa cuando uno dice no. Muchas veces me ha correspondido decir que no y no es no. Y después entonces uno ya se da cuenta de que donde hubiera dicho que sí, pues qué problema tan duro en ese caso. Ahora, siempre disponible. Esto es muy importante y esto digamos se dio muchas veces, se da muchas veces en trabajo, en diferentes trabajos y es lo que es el tema del celular. Esto digamos es algo que nosotros tenemos que empezar a tratar. Ahora, el manejo del celular tiene que hacerse de manera, o sea, de manera responsable sin estar conduciendo, ya sea una moto, ya sea un vehículo. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, aquí lo estamos viendo, lo que es el tema del celular, que puede ser muy molesto de alguna manera. Y esto que habla de la desconexión. Aquí este personaje está aquí, en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que usted no debe llevar el celular al baño. Esto es algo que desafortunadamente sucede. Y es que en el baño, como sucede en esta parte, des en cuenta en esta parte, y es que en el baño usted tiene que utilizar, el baño es solamente para eso. Ahora, ¿por qué? Porque resulta de que hay factores, digamos, esto ya está estudiado, que la mente necesita concentrarse en lo que va a hacer. O sea, totalmente para que después no vayamos a tener problemas posteriormente urinarios, de contención de incontinencia o demás más adelante. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué digamos la recomendación? Porque realmente la mente pues va a estar concentrada en qué? Va a estar concentrada en el celular. Ah, que yo termino, que yo lo hago y no pasa nada. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. El cuerpo como tal se afecta cuando es eso. Y de hecho, mire, de hecho, de los gérmenes que están, de las bacterias que están en el baño de la Escherichia coli. Y si usted lleva el celular ahí al baño, pues se está infectando de esto, de esa Escherichia coli. Pues por eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que los tiempos de espacio de esparcimiento son sagrados. Esto es algo que tiene que ser, tiene que resguardarse. Ahora, porque son factores, miren, o sea, uno, hasta a veces, eso estaba pasando muchas veces en algunas empresas, que el jefe, como estábamos trabajando en la casa, pues no, digamos, no a mí, sino que sí se veía que llegaban y llamaban a las 7 a la hora que fuera, porque el trabajador estaba en la casa. Entonces, esto, claro, obviamente es el derecho a la desconexión, ¿no? De eso se llama el derecho a la desconexión, y esto pues, tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, muchachos, uno diría, puede llegar a la muerte, probablemente no tener un buen estado. Claro, todas las enfermedades y todo esto eh, son de manera crónica, es decir, con el tiempo. O sea, eso no es que mañana entonces ya mañana entonces ya me enfermé, ¿no? Es con el tiempo. Entonces, con el tiempo resultamos
todos afectados en ese sentido. Entonces, por ende, va a ser necesario de que nosotros cuidemos siempre nuestra salud. Porque imagínense, aquí entonces pues fue en el teléfono y aún así desde el más allá entonces a llamarlo a uno, ¿no? Entonces para que se dé cuenta. Ahora, vamos a mirar aquí pues también, mirando cómo están estas situaciones. Bueno, lo que es el tema muchas veces de los cambios, que es lo que nosotros estamos viendo en este sentido. Entonces, lo estamos viendo en todas las áreas, ¿no? Entonces, aquí nosotros estábamos antes del 2019 y creíamos que todo era perfecto, que todo iba a seguir así, cuando nos llegó pues lo del tema del COVID. Y como pasa muchas veces, también las empresas pues empiezan a cambiar. Muchas empresas, por ejemplo, Licores de Cundinamarca, si usted, no sé si ustedes vieron la noticia, y Licores de Cundinamarca, como ya no podían vender alcohol en un momento dado porque pues o sea, se suspendieron las fiestas, las discotecas y demás, entonces empezaron a ¿qué? Empezaron a producir alcohol antiséptico para los hospitales y demás. Entonces, bueno, ya hallaron una solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los cambios? Los cambios generalmente en nosotros que nos generan miedos, nos generan temor. Porque dice, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora sí, entonces no va a ser lo mismo. Entonces, y que entonces nos van a despedir y demás. Entonces, siempre va a ser importante para esos cambios y en la medida, a nivel de inducciones, siempre pedir las instrucciones y pedir todas esas explicaciones. Ahora, ¿esto por qué? Porque muchas veces es el tema de los rumores. Ahora, una buena capacitación, una buena inducción al respecto, pues, ¿qué va a hacer? Va a permitir de que nosotros entonces tengamos el éxito. Ahora, ¿esto por qué? Porque existen en muchas ocasiones, existen también en los trabajos y las empresas no quieren pagar ese costo. O sea, las empresas quieren que todo el mundo funcione bien, pero no quieren pagar un costo que es cual darle una buena inducción a un trabajador. Un trabajador que recibe todas las órdenes, toda la información, yo le puedo exigir, yo le puedo decir, mire, haz esto, realiza lo que sea sin ningún problema y es más, no van a haber ningunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque va a saber todo, porque va a tener toda la información disponible. Entonces, esto es lo que uno debe tener aquí. Y créanme que esto nos aplica a todos, ¿no? Eso siempre va a ser, eso es uno de los factores de miedo que nosotros pues siempre tenemos, es a nivel laboral. Eso siempre pasa, inclusive los primeros miedos son en el colegio y demás, en la universidad, bueno, cena. Pero entonces estos son diferentes tipos de cambio que pueden existir. Aquí pues vamos a mirar esta parte, vamos a mirar entonces esta otra que nos va a ayudar a nosotros también. Mire, y por sobre todo, mire, uno de los factores a nivel de lo que es el tema de trabajo es no saber tolerar lo que es el tema del trabajo. Entonces, es lo que es el tema del respeto. Esto muchas veces pues puede pasar y les puede pasar a ustedes. Ahora, imagínense que ustedes están en la posición de esta señorita. Y esto es algo que yo sí quiero, pues ya para terminar y ya viendo todo lo que era la resolución 2400, mañana vamos a mirar lo que es el tema de elementos de protección personal y vamos a mirar lo que es el tema también de relacionado a lo que es la parte de los comités. Lo vamos a hacer, a ver rápidamente. Vamos a tener en cuenta algo en este sentido. Ustedes pueden estar en esta situación, pero si ustedes no saben manejar bien esta situación en la que claramente ustedes son las víctimas de la situación, ustedes entonces en ese sentido no van a poder, entonces van a terminar mal si no lo saben tratar. Por favor, pongan en eso mucha atención. ¿Por qué? Porque esto les pasa, yo lo he visto muchas veces. Entonces, si ustedes contestan con grosería además y no tratan de entablar un diálogo, pueden perder. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí continúa por el tema de las copias hasta el momento en el que pues efectivamente llega alguien y entonces pues empiezan a discutir al respecto. Entonces le dicen, no señor, pues que debe respetar
el turno pues, de la señorita y demás. Esto le puede pasar a cualquiera. Claro, porque dice, no, pues es que es la jefe la que le pide pues esa información. Pues puede ser lo que sea, pero primero, entonces es esto. Ahora, ¿por qué? Porque no hay temas urgentes. Siempre debe entonces brindarse lo que es el tema del respeto, lo que es la educación. Vean, muchas veces cuando nosotros no estamos de acuerdo, y miren, ahorita digamos lo acabé de notar ahorita cuando llamaron a asistencia, por ahí pronto la profe nos llamó, se está equivocando y ya de pronto ustedes que vean, o sea, hay que bajarle también al tono, que aunque nosotros no nos damos cuenta, porque eso hay que ser muy conscientes, probablemente nosotros no nos damos cuenta y muchas veces nos pasa, pero siempre debemos cuidar nuestro lenguaje porque no es lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros podemos transmitir. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy presente y por eso pues debemos tener mucho cuidado al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar pues este como uno de los últimos ejemplos y esto sí es clásico, las órdenes contradictorias. Miren lo que pasa aquí. Entonces le están dando una orden al trabajador para que suba. Esto, imagínense, esto también nos puede pasarles a muchos, a ustedes, digamos, también. Digamos, también se les puede presentar en muchos casos, ya sea en el hogar, en el mismo colegio y demás. Vean, le dijeron no, siga limpiando las ventanas. Aquí le están diciendo no, que tiene que ser arriba. Entonces la otra llega. Entonces, en este caso sí es necesario pues ponerse de acuerdo y que efectivamente pues se tenga tener en cuenta pues la razón. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a pasar en este momento la lista de asistencia. Voy a pasar en este momento la lista de asistencia para que ustedes entonces allí puedan